Tengan todos muy buenas tardes. Aquí estoy, siempre, con ustedes, sin olvidarme un solo día, siempre y cuando Dios me permite estar aquí, compartir con ustedes todas estas maravillas, todas estas bendiciones, mientras Dios me tenga con salud y esté siempre con capacidad mental, física y psicológica para compartir con ustedes, lo haré. Pues claro, lógicamente, si Dios me lo permite, porque nosotros sabemos que nada hacemos por nosotros mismos, sino que todo, absolutamente todo, lo hacemos por la misericordia de Dios. Y es un placer para mí compartir con ustedes y entrar hasta sus hogares, en sus automóviles, en donde quiera que usted se encuentre. Oír este mensaje pleno de amor, de gozo, de triunfos, de victorias, de solidaridad con un Dios que nos ama, de un amor recíproco que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Y así es que aquí estamos, como siempre, compartiendo con ustedes. El tema de hoy vamos a ver el camino de la cruz, siempre dentro del tema principal, que es ved aquí al Dios vuestro. Hoy vamos a ver el camino de la cruz, a ver qué nos quiere contar el Señor en esta carta de amor tan linda que Él nos manda. Pero primero vamos a elevar una plegaria al Señor y decirle que nos ayude a expresarlo de la mejor manera posible y a entenderlo mucho mejor y a ponerlo por obra muchísimo mejor. Bueno, donde quiera que usted esté, doble rodillas o incline su rostro, cierre sus ojos para con toda solemnidad elevar una plegaria a mi Dios. Amantísimo Padre, estamos aquí delante de tu presencia con nuestro corazón contrito y humillado, primero que todo, para pedirte perdón por todos nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, que nos las borres del libro de los testimonios, Señor, y que nos ayudes a llevar una vida sobria, una vida inteligente, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu forma de actuar y de acuerdo a lo que nos pides. Señor, hoy también queremos orar un poco por todos los enfermos de coronavirus u otras dolencias que tengan las personas que están alrededor nuestro, Señor, para que las ayudes a salir de la mejor manera posible. También estamos de aquí para pedirte por los necesitados, por las personas que no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen comida, Señor, que las ayudes a salir adelante, porque con esta pandemia, Señor, ha estado muy difícil el conseguir trabajo y han sido épocas bastante duras y engorrosas para muchas familias. Señor, te pedimos también que nos ayudes me ayudes a expresar de la mejor manera posible el tema y que llegue hasta todos los que tú quieres que llegue de la mejor manera también y que sea entendible, que impacte sus corazones para que así puedan ponerlo por obra y entenderlo mejor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el camino de la cruz. Y siempre, como les dije, vamos a ver, ved aquí al Dios vuestro. El testimonio de la cruz no se limita solamente a probar que Dios no destruye. Porque casi todo el tema lo hemos enfocado a que Dios no destruye. ¿Por qué hemos enfocado todo el tema a que Dios no destruye? Porque ese es el preconcepto que toda la gente tiene, o la mayor parte de las personas tienen de Dios. Y no es cierto. Dios no destruye. Él no es un Dios castigador. Entonces, por eso es que estamos aclarando principalmente esta situación. Dios no destruye a los que rechazan su misericordia. Ver nada más que esto en el testimonio del Calvario es estar obstaculizando con un concepto desequilibrado de su maravillosa luz. Si Cristo murió por todos, absolutamente todos nosotros, Él nos va a destruir.
Él va a llegar al final de cuentas y decir, no, 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 toda esta, perdóneme la palabra que voy a usar, toda esta partida de malamanzados, yo los voy a quemar a todos y los voy a desaparecer, porque eso es lo que somos, una partida de malagradecidos, una partida de egocentristas, una partida de todo, porque la verdad es que no hay palabras con qué decir lo que nosotros somos. Y Dios es todo lo opuesto a nosotros. Y al final de cuentas, Él no nos va a destruir. Si Él murió por nosotros, lógicamente que al final de cuentas no nos va a destruir. La revelación del carácter y propósito de Dios, como son dados en la cruz, son infinitos en su esfera. Por lo tanto, son inagotables. Son tan ilimitados que es imposible llegar al punto donde el borde y el principio puedan ser hallados. En el cielo, cuando hayamos pasado muchos años indagando esta manifestación del carácter de Dios, habría todavía un infinito, más allá. Siempre va a haber un más allá. Siempre va a haber cosas que debemos entender, que debemos aprender de Dios. Cuando uno trata de encontrar cuánto conocimiento puede acumularse en 100 millones de años de estudio aplicado y con todo un infinito que aprender, pronto se da cuenta de cuán poco ha sido aprendido por la humanidad, del amor y del carácter de Dios. En 100 años, poniendo muchos años que viva una persona, adquiere bastante conocimiento, pero imagínense ahora 100 millones de años. Es demasiado tiempo. Todo lo que Dios pudo hacer en el infinito, todas las cosas, porque es químico, científico, matemático, geógrafo, todo por excelencia, ¿cuántas cosas no habrá hecho? Y cuanto menos hayamos aprendido de esto hoy, tanto más difícil será comprender la verdad del carácter de Dios. Para algunos puede parecer un desanimado prospecto, mientras debe ser el más alentador, porque si hemos de llegar al punto donde no hay más que aprender, lograr o completar, entonces el gozo del cielo moriría. Cuando nosotros supuestamente, porque eso supuestamente dominamos un tema, ya no te pereza seguir estudiando eso, porque ya lo sabemos. A las personas que hemos sido educadoras, es una de las situaciones más difíciles controlar a un niño cuando ya él entendió la materia. Cuando él entendió la materia, ellos ya no quieren poner más atención. ¿Para qué más de lo mismo? Entonces se dedican a jugar, a molestar a sus compañeros y a hacer cosas que no deben hacer. Pues igual nos pasa a nosotros. Cuando ya nosotros sentimos que eso lo sabemos, ya perdemos el gozo, ya no nos interesa. Así que es animador saber que tal punto jamás puede ser alcanzado por la mente finita. Nosotros con Dios nunca, nunca, nunca vamos a dejar de aprender. La eternidad jamás acotará la belleza el poder y la maravilla del carácter de Dios, porque como aprendemos nuevas delicias de sabiduría en la revelación de ese carácter, más grandioso será el gozo y la satisfacción que saturará a toda alma. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Miren, los mundos que no cayeron, imagínense todo el conocimiento que han adquirido también después de 6,000 años. Porque cuando nosotros estuvimos en la tierra, cuando Adán y Eva estuvieron aquí, apenas iban a empezar a aprender. Pues ellos nos llevan un gran camino por delante. Pero aún así, ellos no saben lo que es luchar contra la tentación y el pecado.
Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo como una gota en el océano, cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar. Nosotros no tenemos palabras con que expresar el amor de Dios. Yo no sé ustedes si alguna vez han estado enamorados de una persona. El sentimiento, lo que uno siente por esa persona es algo increíble. Pues eso multiplíquelo por no sé cuánto. Es el amor que Dios nos tiene. Es algo indescriptible, porque no puede compararse el amor de Dios con el amor de nosotros. Jamás se puede comparar. Se puede meditar en él cada día de nuestra vida. Se puede escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Se puede dedicar toda facultad y capacidad que Dios nos ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda su infinidad. Se puede estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Aunque nosotros ascendamos en la segunda venida a Cristo a las alturas de los cielos, nunca lo vamos a llegar a acaparar todo ese vasto conocimiento que hay. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditamos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelan más y más a nuestro entendimiento y alcanzaremos la bendición que Pablo deseaba para la iglesia de Éfeso cuando rogó: el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Y eso es lo que tenemos que pedirle en este momento al Señor, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a leer Efesios 1 del 17 al 19. Efesios 1 del 17 al 19, al 18 y el 19, sí, también. Porque el Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Repito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la gloria a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el versículo, ¿no? Sí, bueno, ahí está el 19 incluido también. Si lo puse en una sola imagen, es porque ahí está. Bueno, el punto central de toda esa gloria es Jesucristo. Ese es el punto central de todo el universo, de toda nuestra vida, de todo nuestro gozo, de todo nuestro placer. El punto central tiene que ser Cristo Jesús, porque solo en Él encontramos la plenitud. Y esta revelación no nos cambiará a la misma imagen de gloria en gloria como está escrito. Y vamos a leer 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Repito, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen. ¿En la imagen de quién? De nuestro Señor. ¿Cómo vamos a ser transformados? Por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. Así vamos a ser transformados. Vamos a leer también Primera de Corintios 2:2. Primera de Corintios 2:2, que dice así. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Repito, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque Él es el centro, Él es el punto central del universo, de nuestras vidas, de todo. Así es como tiene que ser. ¿Por qué? Porque esta revelación nos cambiará y nos llevará de gloria en gloria, como está escrito. Vamos a ser transformados en la imagen de Cristo Jesús. Esta es la forma para llegar a ser semejante a Cristo. Nosotros tenemos que llegar a ser semejantes a Cristo. No es por la semejanza de castigo, el ofrecimiento de las riquezas eternas, que uno tiene que ser motivado a desarrollar una idoneidad para el cielo. Es por la dedicación de la vida al estudio intensivo del maravilloso carácter de Dios, en respuesta al poder del amor infinito. Si uno quiere a una persona, quiere saber más de ella, más y más. Y las personas somos cambiantes. Entonces es muy difícil llegarlas a conocer en su plenitud, porque una persona hoy se manifiesta de una manera y mañana se manifiesta de otra. Pero Cristo no es así. Dios no es así. Él no cambia, nunca, nunca. Si las implicaciones plenas de esta verdad pudieran ser percibidas como debe ser, habría un intensivo estudio del sacrificio de Cristo como este mundo nunca ha visto. Pablo apreció esto, de modo que propuso no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Pablo no negó que no había predicado doctrinas, profecías o la ley. Si nosotros buscamos en todas las epístolas, comprobamos que él presentó todos los temas, todos. Pero sus declaraciones sobre estos temas fueron siempre como son entendidas a la luz de la cruz del Calvario. Correctamente, lo que esta palabra de las Escrituras era una revelación de Cristo Jesús. Toda palabra de las Escrituras, absolutamente todas, es una revelación de Cristo Jesús. Es la más bella manifestación que puede existir y esta se centra en la cruz. Y así fue cuando predicó la doctrina, la profecía y la ley. Estaba predicando nada más en medio de ellos que a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que emanar de nuestro espíritu, de nuestra forma de ser. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Porque para eso hay que aprender y aprender cada día más de Cristo Jesús. Pablo hizo todo esto y él lo presentó crucificado. En esto, él establece el ejemplo para todo predicador en todos los tiempos. El único trabajo efectivo en la obra del Evangelio es el que hace de la cruz el centro de todo discurso. La comisión dada a Pablo es la misma para todo hijo de Dios. No hemos de poner en debate o dar disertaciones sobre este o aquel tema en la Biblia. Hemos de predicar el Evangelio de Cristo Jesús con su gran punto central, que es la cruz. Pablo afirma la verdad de eso para sí y nosotros. Vamos a leer Primera de Corintios 1:17. Primera de Corintios 1:17. Espérese para ver, porque no lo puse. Primera de Corintios 1:17. Bueno, no importa. Siempre se me olvidan algunas citas bíblicas, ponerlas en las imágenes, pero
Aquí tenemos la palabra de Dios, que es la que nos, Marcos, no, perdón, es Primera de Corintios 1:17, sí, dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Repito, Primera de Corintios 1:17, que dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire, yo le puedo tener muy buena palabrería y puedo decirles a ustedes muchas cosas y ustedes salen sumamente motivados por todo lo que yo les dije. Pero al final de cuentas, lo que permanece, lo que queda, lo que se arraiga en nuestro corazón es Cristo Jesús. Es el que debe estar ahí. Y toda la información que nosotros les damos es para complementar esa imagen, para complementarla, porque de lo contrario no estamos en nada, ni yo ni ustedes. Vamos a leer Marcos 16:15. Marcos 16:15, que dijo así. Dice así: y él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor detuvo el precipitado curso de destrucción de Pablo y lo envió como un misionero a los gentiles, le dio la comisión específica de ir a predicar el evangelio de la cruz. Pero al hacerlo, Dios solamente reitera la gran comisión. Antes de partir de esta tierra, reunió a sus amados seguidores y solemnemente trató la comisión para ellos. Ir por todo el mundo, los instruyó y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Son buenas nuevas de salvación. ¿Y el centro qué tiene que ser? Cristo Jesús. Pablo fue en el sentido cabal fiel a este llamado. Cuando el tiempo estaba cerca de su ejecución, él dijo con convicción, bajo la inspiración del Espíritu de verdad: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y vamos a leerlo en la palabra, porque la verdad es que al final de cuentas eso es lo que importa. Vamos a leer 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice así: porque ya yo estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Repito: porque ya yo estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros transmitamos todo este conocimiento, así como lo hizo Pablo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser resucitados y nos den la corona de justicia. La corona de justicia. Porque eso es lo que Dios quiere. Para el fin del cumplimiento de esta comisión, porque si él comisionó a Pablo para que hiciera estas cosas, era porque tenía que hacerse. Y Pablo nos instruye a nosotros para que nosotros continuemos predicando esto. Para el fin del cumplimiento de esta comisión, Pablo debía conocer lo que la predicación del evangelio realmente era. El gran engañador estaba tan despierto entonces como lo está hoy. En la última era de la historia humana, tiene sus espurias versiones de predicación de la cruz
siendo vigorosamente defendidas en todas las organizaciones religiosas bajo su control. Por tanto, igualmente lo hizo en los tiempos de Pablo, iluminado por el ministerio del Espíritu. Pablo pudo detectar el engaño, mientras percibía la sabiduría y el poder residente en el evangelio de la verdadera cruz. Así él fue competente para presentar la cruz salvadora, muy distinta de la falsa versión. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente para hacernos tropezar con falsas doctrinas, con falsos conceptos, con falsos preconceptos también. Y tenemos que irlos eliminando poquito a poco. Y la única forma de lograrlo es aprendiendo del evangelio y ser competente para presentar la cruz salvadora, muy distinta de toda falsa versión. De manera que cuando observó que la palabra de la cruz es locura, y vamos a leer 1 Corintios 1:18, 1 Corintios 1:18, espérese para ver si lo tengo. Primera de Corintios 1:18. Bueno, vamos a leer. Primera de Corintios en la palabra 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Repito, Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mire, mucha gente me dice a mí, ay, usted está loca, ¿cómo es posible que usted haga esas cosas? Para usted todo es pecado, para usted todo es malo, para usted no hay que comer cerdo, usted no disfruta de la vida. Usted está muerta en vida. Me han llegado a decir que yo estoy muerta en vida. Pues si morimos, para Dios morimos, y si vivimos, para Dios morimos. Y no me interesa estar muerta en vida si con eso consigo la vida eterna. Pablo esperaba ser entendido que la cruz acerca de la que estaba hablando no era la cruz como la que era conocida y aceptada por los gentiles, sino la presentada en la vida y muerte de Cristo. Los principios expresados en una están directa y hostilmente opuestos a los incorporados en la otra. Nunca las dos vendrán a ninguna clase de armonía o cooperación. Donde una es exaltada, la otra es despreciada y rechazada. Por parte de Dios, ella es el símbolo del sacrificio y amor abnegado. Es la definitiva declaración que Dios nunca usará los poderes ilimitados para obligar a seguirle. Por parte de Satanás, la cruz es la revelación del espíritu de orgullo y desarrollo total de todo lo peor. Esta es la declaración que los que no se someten a tal poder serán objetos de las más crueles torturas y muertes. Hay dos posiciones: ¿sigo a Cristo o no sigo a Cristo? Si lo sigo, no hay ningún problema, todo está lindo. Pero si no lo sigo, el enemigo lo que nos dice es, estás expuesto. Y los van a someter a todo el poder y los van a subyugar, como Él nos subyuga cuando estamos en delitos y pecados. Pero cuando estamos con Cristo, Cristo no nos obliga a seguirle. Lo que tenemos que hacerlo es por amor, por amor. Y vamos a leer 1 Corintios 1, 22 al 25. 1 Corintios 1, 22 al 25. Que dice así. Espérese porque no le encuentro yo. Ya me perdí. Bueno. 1 Corintios 1, del 22 al 25, que dice así. Porque los judíos piden sabiduría. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es 1 Corintios del 22 al 25, sí. Dice, repito, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso es lo que Dios nos dice, eso es lo que Dios nos dice para que nosotros entendamos. ¿Qué importa que nos llamen locos? ¿Qué importa que nos digan que no estamos en nuestro sano juicio? No importa. ¿Por qué? Repito, 1 Corintios 1, 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Porque los judíos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente para tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así es que si yo soy débil, si yo no soy fuerte, yo necesito más de Dios. Yo necesito más de Dios. Continuamos. Los tiempos no han cambiado. Los tiempos no han cambiado. Las iglesias populares ridiculizan cualquier sugestión que la cruz para ella fue locura o tropezadero para apoyar su pretensión. Señalarían a los lugares dominantes que ella ocupa en su literatura, predicaciones, adoración y su múltiple uso en los adornos de sus casas religiosas y personas. Lejos de esta locura para ellos, la cruz fue el mismo corazón y vida de su religión. Y esto se afirma en el protestantismo evangélico, que ellos no predican más que a Cristo crucificado. La cruz no es locura para las religiones modernas, y lo que Pablo piensa es adecuado solamente para su tiempo. Pero el estudiante cuidadoso verá que no ha habido cambio, que la verdadera cruz de Cristo es la locura hoy, e igual que antes. Parecería que hay dos tipos diferentes de cruz, la cruz de Cristo y la cruz de Babilonia, usualmente mencionada como la cruz del cristianismo. Como ya ha sido declarado, la primera es la revelación del carácter de Dios, mientras que la última simboliza el espíritu que mueve el diablo y sus seguidores. El enemigo no instituyó su cruz cuando llevó a Cristo al monte de sacrificio. Ni los judíos ni los griegos la contemplaron entonces por primera vez. Esa perversa cruz se remonta al establecimiento del falso reino inmediatamente después del diluvio. Un vigoroso cazador delante de Jehová cuyo nombre fue Nimrod. Y vamos a leer Génesis 10 del 8 al 11. Génesis 10 del 8 al 11, que dice así. Y Cus engendró a Nimrod. Espérese un momentito porque no lo puedo leer bien. Ya. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, sí como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo del reino de Babel, Erec, Akkad y Calné en tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Así es que todo se originó antes. Nosotros no hay nada diferente. Esta es una descripción de él estando delante del Señor y ha de ser entendida en el sentido que se colocó a sí mismo delante de Dios, en el lugar de Dios, a quien nunca respetó ni tuvo en cuenta. Él nunca respetó a Dios. Y ahí fue donde se empezó también
Bueno, primero con Caín empezó el poder del enemigo, y después del diluvio fue con Nimrod. Su vida terminó con una violenta e inesperada muerte, lo cual su esposa Semiramis y otros ofrecieron un sacrificio voluntario de su parte, y fue enseñado que con tal que los babilonios reverenciaran este noble sacrificio, serían preservados para siempre. Como una adecuada recompensa, a Nimrod se le dio deidificación como el dios del sol. Ahí fue donde él lo deidificaron, lo hicieron Dios y le pusieron el dios del sol. Y el primer día de la semana fue apartado para ese día. Ahí fue donde nació todo, el primer día de la semana, la adoración al dios sol, etcétera, etcétera. Una vez ocurrido esto, entonces, los mismos secretos de la religión de Babilonia fueron establecidos. A su tiempo, la licenciosa Semiramis dio a luz a un hijo ilegítimo, y enseñaron que su hijo era la reencarnación del héroe muerto. Nimrod fue presentado como siendo el padre y también el hijo. Y el niño fue presentado como esposo e hijo de Semiramis. ¿Se dan cuenta cómo se formó todo? El padre, el hijo. Era lo mismo. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y ahí fue donde se armó todo el asunto del paganismo. Porque entonces ahí desplazan a Dios, al Padre y al Hijo, para poner a Nimrod, a Semiramis. Y al niño bastardo le pusieron que el Padre y el Hijo también. Y así se falsificó el misterio de Dios. Y también se creyó que había reaparecido el Padre, y su nacimiento fue considerado como una encarnación. Ya vamos también entendiendo cómo el diablo desplaza para que no creyeran en Cristo, porque era Dios encarnado en Jesucristo. Entonces, un día un hijo mío me dijo: mami, si la religión católica es la copia de toda la mitología y de todas esas cosas. No. Todo eso es una imitación de Dios. Y no debemos confundirse. Y así se falsificó el misterio de Dios. Cristo había de venir y morir en sacrificio, el cual restauraría la vida eterna. Él fue en su encarnación ambos, el Padre y el Hijo, mientras el Hijo de María, en cierto sentido, también su esposo, como querían presentarlo en Semiramis. Se ha enfatizado que nosotros decimos que esto es verdad, en cierto sentido especial que se debe entender. Esta función peculiar de ser padre e hijo fue el tema de una dificultad que surgió de una pregunta irrefutable formulada por Cristo a los fariseos. Y vamos a leer Mateo 22, del 41 al 46, que dice así: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues ¿cómo de David? En el Espíritu llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Repito, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. ¿Y cómo David le llamaba Señor si era el hijo? Y que iba a ponerle a los enemigos por estrado de sus pies. Pero nadie sabía la respuesta, absolutamente nadie sabía la respuesta. El incontrovertible testimonio de la Escritura
era que el Mesías era el Señor o Padre espiritual del rey David. Sin embargo, al mismo tiempo, la palabra testifica que él sería hijo de David. Eso es un misterio, ¿verdad? Tamuz, entonces, como él supuestamente reencarnado, fue exaltado a nivel de los más altos honores de los misterios antiguos y apareció bajo diversos nombres en varios órdenes religiosas. Todo el sistema fue destinado por Satanás a estimularlo en la guerra más efectiva contra Dios, mientras su estructura sostiene la semejanza de ser la reproducción de los misterios divinos de su mismo espíritu y principio de operación, fueron tan aislados, hostiles y tan dedicados a luchar contra los principios divinos que no puede haber una similitud real entre ellas. La engañosa apariencia fue diestramente ingeniada para entrampar y destruir a los cuerpos, mentes y almas de los hombres. Eso es lo que él quería y todavía lo quiere. Destruir en mi mente todo lo que viene de Dios y toda verdad que viene de lo alto. Es la característica de todo sistema de invención humano, establecer un símbolo visible como un medio de identificación. Así las naciones tienen sus banderas, ejércitos, uniformes, organizaciones y sus distintivos, sus grupos especiales y sus insignias. Dios también tiene su señal distintiva, pero ellas no son cosas materiales hechas de tela, bronce, plata u oro. Son de naturaleza espiritual y pueden ser solamente discernidas con ojos comprensivos. De esta manera, se necesitan símbolos para identificar al ser en el que se cree. Y Tamuz había regresado de la muerte. Por consiguiente, la primera letra de su nombre, que es una T, debía ser la figura de la cruz. Así, la cruz vino a ser la señal de este sistema apóstata. La cruz es vista como un gran atractivo, como el gran refugio de todo tiempo de peligro, en cada hora de tentación como el inefable preservativo de todos los poderes de las tinieblas. La cruz es adorada con todo el homenaje que corresponde al Altísimo. Pablo dijo, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, en la doctrina de Cristo crucificado. Es meramente absurdo, superficial y subterfugio y pretensión. Las mágicas virtudes atribuidas a la presunta señal de la cruz, la adoración otorgada a ella, nunca vino de tal fuente. La misma señal de la cruz que se adora fue utilizada por los babilonios, fue empleada por el paganismo con el mismo propósito mágico y fue honrada con la misma reverencia. Esto que hoy se llama la cruz del cristianismo no fue originalmente un emblema cristiano, sino la mística de Tao, de los caldeos y egipcios. La letra principal del nombre Tamuz, que en hebreo, lo mismo que en el antiguo caldeo, como es también hallada en monedas. Esta mística Tao era marcada sobre las frentes de los bautismos de los iniciados en los ministerios y fue usada en varias formas como el sagrado símbolo para identificar a Tamuz con el sol asociado alguna vez en el círculo del sol. Ya vamos entendiendo por dónde viene la T, ¿verdad? La cruz que nos pintan con ceniza. Ya vamos entendiendo qué es lo que significa. La mística Tao, como el símbolo de la gran divinidad, fue llamada la señal de vida y fue usada como un amuleto sobre el corazón y fue grabada en las prendas oficiales de los sacerdotes y fue aportada por los reyes en su mano como una prenda de dignidad o de autoridad divina. Los egipcios hicieron lo mismo y muchas de las naciones bárbaras con quienes se había asociado, como portadores del testimonio del monumento egipcio. La declaración de Pablo que la cruz fue una locura para los griegos no puede ser correctamente entendida, salvo que sea conocido que la cruz fue tan importante e integral en la religión de los griegos y los romanos, como lo es
en el protestantismo hoy. Por consiguiente, si las palabras de Pablo hubieran sido dirigidas a un griego o romano de ese tiempo, habría ridiculizado la idea como falsa, exactamente como el moderno religioso lo hace. Y así fuera sugerido, de la cruz es una locura para él. Señalarían la función dominante de la cruz en sus ritos y ceremonias religiosas, sus múltiples apariciones en todas las funciones de la iglesia, en todas las personas y edificios, ofreciendo estas cosas como evidencia de que la cruz es todo menos locura. Y esa es una razón para recibir la más profunda reverencia y continua adoración en sus cultos. Ellos habrían sostenido que las afirmaciones de Pablo, no la cruz, era un objetivo de locura. De este modo existió el testimonio de la palabra de Dios por medio del inspirado apóstol contra las opuestas pretensiones de los griegos y los romanos. Lo primero enseñaba que la cruz era una locura para los griegos, mientras lo último niega su acusación. El hecho es que ambos, el Espíritu de Dios y el griego, hablaban la verdad porque estaban hablando acerca de dos cruces diferentes. La cruz de Pablo conocía y enseñaba que era todo enteramente locura para el griego, mientras la cruz del griego conocía que era todo menos eso. Nada ha cambiado desde ese día. La cruz de Cristo con todo sostiene que es todavía locura para el mundo, incluyendo a los modernos religiosos, mientras que la cruz conocida y entendida por el mundo es la presentación del proceder y las sabidurías humanas, no de Dios. La cruz, sea la de Cristo o la de Babilonia, es nada por sí misma. Es simplemente dos pedazos de madera, cruzados y unidos el uno al otro. Pero ella es altamente simbólica. Es la presentación de la cultura, la enseñanza, la creencia y las formas de dos grandes poderes opuestos. Cuando eso es comprendido, será visto como la cruz es locura para el griego y el romano, y para cualquiera, excepto de que esté vitalmente conectado en espíritu y principio de Cristo. La cruz, como Pablo la conoció, vivió y enseñó, fue la revelación del carácter de Dios. Como el babilonio la conoció, vivió y enseñó, fue la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Mientras tanto, la cruz como un símbolo no apareció hasta en los días de Tamuz, lo cual representa el periodo de defección de Lucifer, cuando la falsa filosofía fue establecida. La cruz, como transmisora del mensaje de Dios al universo, es la expresión de un espíritu que busca la bendición y la salvación de otros. No importa cuánto pueda ser el costo para uno, como el símbolo del proceder de Satanás. Declara ese carácter que busca su propio beneficio, no importa cuánto cueste a otros. El hombre de pecado es un proceso pervertido del hombre original. Su primera aparición fue en Lucifer, pero el camino de Dios es abnegación, renunciamiento propio, es la sabiduría infinita de Dios y cada uno debe ser el canal para que todo lo recibido pase a aquellos en su derredor, para que administren las mismas bendiciones a otros y ellos le extiendan a los demás. La tragedia humana es que la naturaleza de lo que ella oculta es oculta para nosotros, los que consideran como siendo perfectamente un curso legítimo, en realidad es un fraude y desfalco, porque han usado mal la propiedad de los bienes confiados a ellos para otro propósito diferente del designado por el dador. Cristo es el más puro ejemplo. Había mucho que él recibía de sus padres día tras día, pero nada de esto era usado para su satisfacción personal. Todas las cosas confiadas a él las usaba como fiel administrador, con resuelta consagración al cumplimiento de la comisión de predicar el evangelio de la cruz. Todo principio de acción en medio de ellos era ese de Babilonia, el cual declara que tú sirves a los poderes como ellos quieren que
tú les sirvas o perecerás. Este es el mismo corazón y sustancia de la filosofía de Babilonia, por lo cual busca justificar sus asesinatos de los que se atreven a rehusar suscribirse a su filosofía. Y por último vamos a leer Juan 15:13. Juan 15:13, vamos a leerlo, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a leer, no puse en la imagen, pero vamos a leer en la Biblia, porque no lo puse porque creí que no me iba a alcanzar el tiempo, porque este tema es bastante largo, pero vamos a leerlo. Mateo 16:24, que dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Mateo 5:38 al 45. Mateo 5 del 38 al 45, en una carrerita para ir terminando, porque yo sé que el tiempo apremia, que dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete y ponle la izquierda. Y si alguno quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y Primera de Corintios 1, 23, 24, Primera de Corintios 1, 23, 24, dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. De este modo, en la cruz, en el monte Calvario, la cruz en la que el Salvador fue crucificado fue a la verdad 2 cruces. Había la cruz del romano o del griego, que se remontaba a la iniciación de la rebelión satánica. Fue la declaración en su más convincente expresión de los principios por los que Satanás obra. Allí Satanás demostró a toda criatura del universo lo que les haría si no pagaban el precio por el cual pudiera tener lo mejor de sí mismo. Porque él sí vino a matar y a robar y a destruir. Él sí vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo no, vino a salvar y a salvar todo aquel que le sigue, todo aquel que en él cree, y eso es lo que estamos demostrando ahora, que hay que creerle para ser salvos. Perdóneme que corriera tanto, pero es que estaba muy emocionada y quería terminar el tema. Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga y me los prospere, que tengan una excelente semana, bendiciones para todos. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere.